Seguimos nosotros con los contactos, Aníbal. Sí, vamos a contactar con Fernanda Chamorro porque hay un proyecto que se está analizando a nivel del Consejo, o se pretende analizar a nivel del Consejo del Instituto de Previsión Social para reducir el porcentaje con el cual una persona va a jubilarse. Ah, mira. Sí. Creo que Fernanda se quiere, si es que esto se aprueba, por supuesto, 33% del salario. Con el 33% del salario una persona podría jubilarse. Mira vos. Sí. Y es una cifra, creo que es 700.000 y algo nomás. Hola Fernanda, buen día. Es así como estás diciendo, Aníbal, buen día. El saludo para vos, para Chiche, para todos Hola, los hola. televidentes. Se quiere reducir del 75% que se había aprobado el año pasado, el 75%, pero del salario mínimo vigente. En base a eso es que se hacen los cálculos. Ahora con este proyecto que se estará estudiando en el Consejo del IPS, lo que se quiere es reducir al 33%. Esto genera una especie de alarma también en aquellos que se estarán jubilando en los próximos años. Y para aclarar un poco algunas dudas y para, por sobre todo, si hay que llamar a la calma, hacerlo, estamos aquí con la ingeniera Cecilia Rodríguez, ella es gerente de prestaciones. ¿En qué se basa este proyecto primeramente, ingeniera? ¿Cómo le va? Muy buenos días para toda la audiencia. Sí, en realidad esto es todavía un proyecto. Tenemos que mencionar que anteriormente no existía un monto mínimo de haber jubilatorio. A partir del 2011 justamente se aprobó una ley en donde se establecía que el piso mínimo, el haber mínimo jubilatorio tendría que ser del 33% del salario mínimo. Bueno, en realidad ahora justamente en el año pasado realmente se hizo un aumento de ese 33% al 50% del salario mínimo y este año se hizo una nueva modificación y una nueva suba del 50 al 75%. Cabe mencionar que bueno, esa decisión fue tomada por el Consejo de Administración de una parte minoría, ¿verdad? Si bien el presidente tenía 2 votos en ese momento, bueno, en realidad eso fue, digamos, para dignificar al adulto mayor, aquellas personas que se habían jubilado hace 15, 20 años, en donde, bueno, tenían una pérdida de la capacidad del dinero, que también vale mencionar de que los jubilados y los pensionados reciben anualmente una actualización en base al IPC de sus haberes jubilatorios. Realmente esto... Es importante aclarar que aquellas personas que recibieron ese aumento en este año al 75% y aquellas que también recibieron el aumento del 50% el año pasado, no van a sufrir ningún tipo de variación en los haberes. O sea, no se les va a descontar nada. A esta gente que ya se le dio ese beneficio concedido, no se le va a descontar absolutamente nada. Esta propuesta que estamos enviando se va a referir solamente a esas nuevas altas, a las personas que ingresen al campo de la jubilación. Los nuevos jubilados podríamos decir a los nuevos jubilados. Y también cabe aclarar que todas las personas que aportan, digamos, en los últimos 3 años, eso es lo que define su haber jubilatorio, que en su mayoría, ¿verdad? Podemos decir de forma promedio, ellos están percibiendo aproximadamente 3.500.000. O sea, esa es nuestra mayor cantidad de jubilados, que ellos cobran 3.500.000 y por supuesto ese monto queda. Solamente esta modificación va a interferir a aquellas personas que cobran mucho menos, es decir, aquellas personas que, por ejemplo, el cálculo de su haber jubilatorio les sale 300.000 guaraníes o 50.000 guaraníes o inclusive 600.000 guaraníes. Entonces, con este monto establecido, nosotros proponemos de que como mínimo las personas cobren 700.000 guaraníes. Es decir, que como un ejemplo, si le sale 300.000 guaraníes su haber jubilatorio, vamos a estar subsidiándole 400.000 para que llegue a esos 700.000. La gente que gana por encima del salario mínimo no va a tener esta variación del 33%. Por supuesto, ellos no tienen esa variación porque ganan mucho más o ganan como el salario mínimo, y nuestra propuesta de base mínima son 700.000 guaraníes. Solamente van a estar afectadas aquellas personas que les salga su haber jubilatorio menos de 700.000.
Aníbal, ¿tenés alguna consulta? Te voy a poner en altavoz, si te parece, para que te pueda escuchar también aquí la ingeniera. Sí, para precisar nomás algunas cuestiones, ¿cómo le va, directora? O sea, ahora es, acá muchos compañeros están preguntando, entonces es en beneficio del trabajador, porque el concepto inicial es que era en detrimento de la persona que estaba por jubilarse. Sí, bueno, en realidad siempre yo les agradezco a ustedes por el espacio para que se pueda aclarar, pero siempre nosotros tenemos que consultar justamente con las bases porque, bueno, de repente personas que están fuera de la institución no tienen el expediente y no ven la realidad de la propuesta. Esta propuesta se definió a partir de un informe actuarial y también a partir de un dictamen jurídico en donde, bueno, la propuesta es para las nuevas altas dar el 33%. Realmente es un porcentaje mínimo de nuestros asegurados porque como usted ya había mencionado, el promedio de las personas aporta 3.500.000 aproximadamente en promedio. Entonces, bueno, afecta a una cantidad mínima de personas. Nosotros pensamos aproximadamente son, de acuerdo a nuestros cálculos, 2.500 personas que están por debajo de 700.000 guaraníes, ¿verdad? Que eso sería lo que iríamos complementando, ¿verdad? Directora, para ejemplificar y para que la gente, a la gente le quede muy bien en claro. Por ejemplo, una persona... el cálculo jubilatorio se hace en base al salario de los últimos 3 años. Si esa persona se jubila justamente con el salario mínimo, ¿cuánto debería ser su haber jubilatorio? O sea, su jubilación. Sí. Vamos a suponer que esa persona que está aportando por el salario mínimo en los 3 últimos años y tiene 60 años de edad y 25 años de aporte, le corresponde el 100% de lo que estaba aportando. Entonces va a percibir el salario mínimo, o sea, 2.300.000 aproximadamente, y no va a sufrir ningún tipo de variación. ¿Y en qué caso se le puede ir reduciendo, por ejemplo? ¿En qué casos? No, en ningún caso se reduce. ¿Pero en qué casos? En ningún caso se reduce. ¿En qué casos, por ejemplo, el sueldo o la jubilación es inferior, por ejemplo, cuando usted hablaba de 300.000 o de 400.000 guaraníes? Son aquellas personas, Aníbal, que estaban trabajando, por ejemplo, en el 1970, tienen 15 años de aportes en 1985 y ellos nunca más aportaron al instituto. Entonces se quedaron con esos 15 años de aporte y hoy están cumpliendo la edad de 65 y entonces tienen derecho a la jubilación. Perfecto. Obviamente que nosotros tomando esos últimos 3 años nos salen montos bastante bajos, entonces es por eso que se había establecido un mínimo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si es que, por ejemplo, su jubilación le sale, aunque ustedes no lo crean, hay jubilaciones que salen un monto de 50.000 guaraníes. Entonces, actualmente nosotros le estamos complementando 1.600.000 guaraníes y eso sale de la caja de todos, claro. O sea, de la caja de todas las personas que estamos aportando activamente ahora, ¿verdad? Yo conozco de un caso que hasta hace un par de años venía ganando 350.000 como jubilación, ¿verdad? O sea, para aclarar entonces, directora, esto es en beneficio de aquel jubilado que está recibiendo poco o nada, ¿verdad? Claro, así mismo. Y el tope va a ser 700.000. Es así mismo, Aníbal. El tope, el tope mínimo va a ser 700.000. Claro, el tope para mínimo. las nuevas altas, no para aquellas personas que ya han recibido este beneficio que se aprobó en marzo. Perfecto, perfecto. Está hecha la aclaración, directora, perdón, porque había una cierta confusión acerca de este tema. Sí, le agradecemos el espacio que nos dan. Gracias. Gracias, para la directora. aclaración. Fernanda, ¿tenés algo más? Hasta luego. Nada más, señor. Solamente llamar a la calma por sobre todo a esas personas que van a estar nuevamente después, en los próximos meses, ya recibiendo sus haberes jubilatorios, que esto va a afectar solamente a los que ganaban mucho menos o mucho aún por debajo de lo que es el salario mínimo y en base a esos cálculos.
Bueno, ahí está. Ahí está. Fernanda, te agradecemos también a la Gracias, directora por estas declaraciones, porque siempre es bueno hacer las aclaratorias, ¿verdad? Sí. Ante la confusión, porque la gente después empieza a pensar lo contrario y no es así. Esto es beneficiario, entonces, Y para lo los nuevos primero que jubilados. creyó la gente que, mira, me van a bajar de 1.700.000 a 700.000. Sí. Esto no puede ser. Sí, por Y eso. sin embargo, la versión es totalmente distinta. Ujú. Bueno, Fernanda, te mandamos un besote enorme. Gracias por este contacto y esta aclaratoria tan importante. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Fernanda Chamorro con nosotros aquí en la mañana de cada día. Importante hacer este tipo de entrevistas y estas notas y enlaces para poder dar la versión oficial a nuestros televidentes.